Hola, profa, buenos días. Mi nombre es Jessica del Carmen Jiménez Carrasco. Pues en este primer parcial estuvimos viendo sobre el video de la historia mínima de México. Bueno, pues ahora les voy a exponer mi línea del tiempo que hice desde la fecha del 18 de febrero de 1519 hasta el fin del Maximato, que es en 1934. Les voy a explicar un poco sobre la línea del tiempo que yo realicé y pues espero y pues se pueda entender un poco y pues nada, pues vamos a explicar. Bueno, pues mi línea de tiempo empieza el 18 de febrero de 1519, donde llega Hernán Cortés de Cuba a nuestro país de México. Después de eso, el 21 de febrero del mismo año de 1519 nos dice que llega en la isla de Cozumel. Cuando llega, él se entera de que hay españoles llamados Jerónimo de Aguilar y Gonzalo de Guerrero. Nos dice también que la llegada de Cortés fue uno de los hechos principales que amplió varios dominios españoles de Mesoamérica. Después de eso, el 15 de abril de 1519 del mismo año también nos dice que Hernán Cortés recibe a Melixi, llamada Marina. Nos dice que la cual es la próxima lengua para ayudar a los Cortés conquistar a México. El 22 de abril de 1519 nos dice que Hernán Cortés fundó Villarrica en Veracruz. Después nos dice que pone un ayuntamiento de españoles ahí, en la cual su misión de Hernán Cortés era obtener mercaderías y especialmente oro. Bueno, pues después de eso, de 26 de abril de 1519, nos dice que él formó una alianza con el pueblo totonaca, todo para ir en contra de México Tenochtitlán. Después de eso, el 21 de mayo de 1519 nos dice que la matanza en el templo maya ocurrió, que Hernán Cortés fue a lidiar un problema fuera de Tenochtitlán, y nos dice también que dejó a Pedro de Alvarado como líder de asentamiento español mientras él regresaba. Después de eso, después de mayo, ahora nos dice que el 16 de agosto de 1519 nos dice que parte para expedición de hacia México Tenochtitlán. Después de eso, el 5 de septiembre de 1519 nos dice que ocurrió una gran batalla en Tlaxcala. Nos dice que el joven Hernán Cortés fue el que realiza una alianza con tlaxcaltecas. Después de eso, el 16 de octubre de 1519 nos dice que llega a Cholula con 400 hermanos. Los de Cholula son aliados de los mexicas, la cual dice que ahí es donde Cortés les prepara una trampa con estacas para los caballos. Después, el 7 de noviembre de 1519 nos dice que llega Hernán Cortés a la Ciudad de México Tenochtitlán y ellos quedan asombrados. Había alrededor de 200,000 habitantes. Cortés y sus hombres fueron fueron a Montezuma a esconder los tesoros, y los españoles los encontraron. Después de todo, el 14 de noviembre de 1519 nos dicen que captura Montezuma. Después de eso, el 20 de mayo de 1520 nos dice que ocurrió un Matazan mayor,
en el Templo Mayor de la Ciudad de México de Tenochtitlán, nos dice que Hernán Cortés deja cargo a México Tenochtitlán por Pedro Alvarado, como ya lo había dicho desde un principio de este video. También nos dice que él tenía que irse porque tenía que confrontar a Pánfilo de Narváez. Después de eso nos dice también que Alvarado le da permiso a los mexicas para hacer su celebración en el Templo Mayor, pero al ver los sacrificios, él ordenó atacar y ocurrir Matasanta Mayor. Después de todo eso, el 29 de junio de 1520 nos dice que fue la muerte de Montezuma. De ahí, el 1 de junio de 1520 nos dice que fue la noche triste porque Hernán Cortés intentó huir junto con sus hombres, pero hubo mucha pérdida de ejército en lo que se conoce como la noche triste. Después de eso, el 5 de diciembre del mismo año nos dice que hubo un Tlatoani mexica donde dice que muere por causa de la viruela y se proclama Cuauhtémoc como el nuevo Tlatoani. El 13 de agosto del mismo, no, el 13 de agosto de 1521 nos dice que aquí es donde capturan a Cuauhtémoc y posteriormente la masacre de Tlatelolco. También cae México Tenochtitlán por la peste negra, mejor conocida como viruela. Después de todo eso, ahora llegan los gobiernos. El primer gobierno fue Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles fue presidente de México del año 1924 a 1928. Nos dice que su gobierno se caracterizó por los conflictos entre la religión y el Estado debido a las restricciones al culto católico impuestos por la ley Calles y posteriormente al inicio de la Guerra Cristera, que fue en el año 1926. Después de eso fue la reelección y muerte de Álvaro Obregón. A partir del año de 1926, Álvaro Obregón decidió regresar por completo a la vida política, motivado principalmente por sus intenciones de ser reelegido para la presidencia por el periodo posterior al de Calles. Álvaro Obregón se presentó como candidato a las elecciones celebradas el 10 de julio de 1928, en las que resultó ganador, con lo que se otorgaría un segundo mandato presidencial. Después de eso, sin embargo, el 17 de julio de 1928, 7 días después de que fuera reelecto como presidente, Álvaro Obregón fue asesinado en el restaurante La Bombilla. Después de eso viene el interinato de Emilio Portesil. Emilio Portesil fue presidente interino de México tras el accidente del presidente Álvaro Obregón. Su periodo presidencial duró del 1 de diciembre de 1928, fecha que debió iniciar el gobierno de Obregón, hasta el 5 de febrero de 1930, fecha en el que dio inicio el mandato del presidente constitucional Pascual Ortiz Rubio. Después de eso fue el presidencial de Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio fue un presidente constitucional de México de 1930 a 1932, donde obtuvo el cargo de las elecciones presidenciales extraordinarias en 1929 y lo ocupó desde el 1930 hasta el 1932. Nos dice que durante su gobierno este señor nos dice que confrontó la crisis económica que tenía a nivel mundial, iniciada en 1929. Después de eso hubo una sustitución de Abelardo
Rodríguez. Nos dice que ocupó el cargo desde 1932 hasta 1934, que fue el sustituto de Ortiz Rubio. Nos dice que durante su gobierno se empleó una política económica que favoreció el desarrollo de la industria y el comercio. Se trazaron carreras mexicanas Nuevo León, Laredo. También nos dice que la historia señalada por Abelardo siempre estuvo influenciado por Plutarco Elías Calles, quien le exigió que sujetara al clero haciendo cumplir las leyes de culto. Después de todo eso llegó el fin del maximato, que empezó de 1934, cuando Lázaro Cárdenas del Río fue elegido presidente constitucional de México, donde las influencias de Calles sobre la vida política del país dio origen a las personas que se ocuparon hacia la presidencia de la República durante esos años fueron consideradas como cuyas decisiones que no eran propias, sino que respondían el modo en el que Calles manejaba los hilos de la política. Nos dice que también, más sin embargo, no está del todo claro hasta dónde llegó realmente su poder personal y en el que consistía. Bueno, pues esto fue todo sobre mi línea del tiempo. Espero que se haya entendido un poco más. Lo resumí y lo expliqué un poco más claro. Al final de mi línea del tiempo viene mi análisis sobre los demás presidentes y sus características sociales y económicas. Y pues nada, espero que se haya entendido un poco más. Y pues esto fue todo por el primer parcial.